1944. Escenas callejeras en Oradour, registradas poco antes del suceso. Los habitantes de este pequeño municipio disfrutan del verano. Los aliados avanzan en Francia. La Wehrmacht está de retirada. El 10 de junio el ambiente es más bien relajado. Ese mismo día, varias unidades de la división Das Reich, bajo el mando del general Lammerding, llegaron a Oradour. Lo que ocurrió aquel día, Robert Hebrat no podrá olvidarlo jamás. Hebrat, que entonces tenía 19 años, se encontraba aquel día justo aquí, en la calle principal. Las SS bajaron por allá. De cada lado de la calle había un hombre de las SS. Ordenaban a la gente salir de sus casas, daban órdenes. Y los soldados se llevaban a la gente del pueblo. Los hombres fueron separados de las mujeres y los niños. Las SS buscaban supuestamente armas ocultas en las casas. 40 hombres, entre ellos Robert Hebrat, fueron conducidos al granero de un vecino. Aquí colocaron sus armas, 2 ametralladoras. La mayoría se encontraba aquí, en el centro del granero. Yo estaba mucho más atrás, junto al muro. Entonces hubo una detonación. Era un fusilamiento. Mataron a todos. Robert Hebrat fue herido. Se hizo pasar por muerto bajo los cadáveres de sus vecinos y amigos, incluso cuando las SS incendiaron el granero. Nos arrojaron encima todo lo que podían quemar. En algún momento me alcanzó el fuego. Tenía 2 opciones, o quemarme vivo o morir por un disparo. Tomé la decisión de salir. Y entonces se retiraron. Hebrat consiguió huir. Solo 6 personas pudieron escapar con vida de la masacre. El general de Gaulle visitó el pueblo destruido en marzo de 1945. Profundamente conmovido, ordenó dejar las ruinas intactas. Oradour se convirtió en un recordatorio del terror nazi.
Romanches es sinónimo de hablar de los Mulberry, los puertos artificiales, uno de los elementos clave en el desarrollo de la batalla de Normandía que os proponemos conocer hoy. Mientras los soldados aliados desembarcaban en las playas en el día D, al otro lado del canal, una flota bien distinta esperaba su momento para dirigirse rumbo a Normandía. Y es que, ante la necesidad de asegurar la descarga de miles de toneladas diarias de suministros, surgió la idea de transportar puertos prefabricados desde Inglaterra, los conocidos como Mulberrys. Se construirían dos, uno en el sector americano, Mulberry A, y otro en el británico, Mulberry B, concretamente en el pequeño pueblo de Arromanches, que acabaría siendo conocido como Port Winston, en honor al primer ministro británico Winston Churchill. Arromanches se encuadra en el sector Gold Beach, pero en realidad aquí no se produjo ningún desembarco en el día D. Para evitar que la costa y las carreteras sufriesen daños que retrasarían la construcción y uso del futuro Mulberry, la toma del pueblo se hizo desde tierra. Así pues, en el 6 de junio, el primer batallón del regimiento Hampshire se dirigió hacia el oeste para tomar Arromanches, donde los alemanes habían instalado una estación de radar. La construcción del Mulberry comenzó al día siguiente, y tras una semana, el proyecto de este complejo puerto flotante se convirtió en realidad. La segunda batería del Regimiento de Artillería 1261 es más conocida por el pueblo donde se levantó, Asheville. Su historia está ligada a la batería de Crisbeck, no solo porque ambas cubrían el sector de Utah Beach, sino porque la de Asheville fue construida tan en el interior que no contaba con visión de la costa, por lo que el puesto de corrección de tiro y su comandante, el capitán Hugo Treiber, se encontraban en la batería de Crisbeck. La sensación de recorrer tantos metros de galería subterránea es única. Pero mejor por si acaso, volvamos al exterior. Hoy en día, las paredes desnudas de los refugios subterráneos de la batería son de los pocos vestigios que quedan de la presencia, durante cerca de 3 años, de los 170 soldados de la guarnición. La batería se componía de 4 cañones Schneider de 105 milímetros de calibre, un modelo del ejército francés de la Primera Guerra Mundial. Tras el armisticio de 1940, pasaron a manos alemanas y, al igual que con otras armas capturadas por toda Europa, se destinaron al muro del Atlántico. Para su defensa, desde aquí se llegó incluso a disparar sobre la vecina batería de Crisbeck, para ayudarla a repeler un ataque aliado. Ambas baterías estaban cercadas por la 4ª División de Infantería de los Estados Unidos, proveniente de Utah Beach. El bombardeo naval del USS Nevada minó considerablemente la moral de la guarnición alemana. Finalmente, el día 9 de junio, el teniente alemán Kathnick, que en ausencia del capitán ejercía de comandante, rindió la batería para evitar más pérdidas. El asedio de la infantería aliada, con el apoyo de tanques, es visible en los muros de las casamatas de la batería. La posición codificada por los alemanes como punto de resistencia 35A se componía de la tercera batería del Regimiento de Artillería de Costa 1260, compuesta por 4 cañones rusos de 122 milímetros de calibre. La batería, mal llamada de Montfleury por los aliados, que confundieron la zona con otra llamada de Roquette, se encuentra en lo alto de Ver-sur-Mer. Con un alcance de 10 kilómetros, sus cañones eran una amenaza para las playas de Juno y Gold Beach. La construcción de las casamatas no comenzó hasta la primavera de 1944, y en el día D, solo uno de los 4 cañones estaba instalado en el interior. Esa mañana, por increíble que parezca, toda la batería se rindió ante un solo hombre, el sargento mayor Stanley Hollis, del Regimiento de Infantería británico Green Howards.
Por esta y otras acciones, Hollis recibió la única Victoria Cross entregada el día D, la mayor condecoración militar británica. Tras la guerra, todos los terrenos requisados por el ejército alemán para levantar baterías fueron devueltos a sus legítimos propietarios, quienes se encontraron con la sorpresa de ser también dueños de casamatas como estas. No es nada fácil deshacerse de estas enormes construcciones en cemento y metal. Muchas casamatas han caído en el olvido, otras en cambio han servido y todavía sirven para labores agrícolas. Y finalmente, hay casos realmente excepcionales como este. Un búnker transformado en vivienda. ¡Menuda idea! Si hay un sitio que sobrecoge el alma, es el cementerio americano, en Colleville-sur-Mer, retratado en la película de Spielberg Salvar al soldado Ryan, basada en la historia de los hermanos Nyland, los cuales descansan aquí. De la cual sus restos más antiguos son de estilo románico, pese a que se ve con claridad la gran influencia gótica que tiene. Yo voy a entrar pese a que hoy es día de misa, molestando lo mínimo, claro. Vais a ver que está en reconstrucción. O la abadía de las damas. El ejército alemán no pudo elegir un mejor paisaje para construir la segunda batería de costa del regimiento 1260, compuesta por 6 cañones de 155 milímetros de calibre. Entre las playas de Utah y Omaha, concretamente en el pequeño pueblo de Crickville-en-Bessin, se alza el acantilado y su promontorio conocidos como Pointe d'Oc. Los Rangers son una unidad de élite americana creada para emular a los comandos británicos en 1942. Ese mismo año, un grupo de Rangers participó en la fracasada operación de desembarco en Dieppe, Francia, convirtiéndose así en los primeros soldados americanos en entrar en combate en Europa. La toma de la batería de Pointe d'Oc recayó en el 2º batallón. Para ellos, esta sería su primera misión. Enfrente esperaba un enemigo que había fortificado y llenado de minas el sector de la batería en previsión de una invasión que esperaban más bien desde el aire, con paracaidistas, que desde el mar. El temor alemán ante un ataque paracaidista estuvo cerca de cumplirse cuando un avión que transportaba a paracaidistas americanos de la 101 fue derribado sobre la batería y unos pocos soldados lograron saltar a tiempo. Al menos 2 de estos paracaidistas encontraron refugio a los pies del acantilado, desde donde fueron testigos del bombardeo previo al ataque. Más tarde, se sumarían a los Rangers una vez que desembarcaron, dispuestos a escalar Pointe d'Oc. El asalto de las 3 compañías estuvo liderado directamente por el comandante del 2º batallón de Rangers, el teniente coronel James Ruder. Para escalar el acantilado, se emplearon escaleras y cuerdas lanzadas con arpones desde lanzacohetes adaptados para ese fin. Una vez arriba, y a costa de grandes pérdidas, los Rangers fueron directos a localizar y destruir los 6 cañones de la batería que el alto mando aliado le dio a la batería
hizo que durante las semanas previas al desembarco y en el propio día D, la flota aérea descargara cientos de toneladas de bombas sobre Juan Diop, convirtiendo el terreno en un paisaje lunar, cuyos cráteres se conservan actualmente. Lo que los aliados no sabían es que la efectividad de los bombardeos hicieron que en la noche del 25 al 26 de abril los alemanes retiraran los cañones hasta haber completado la construcción de las casamatas, de las cuales solo 2 estaban terminadas. Este fallo de información, o éxito alemán según se mire, no impidió a los Rangers dar con los cañones. Situada en el centro del dispositivo aliado, Bayeux era un punto clave para controlar la carretera Nacional 13 que une Caen y Cherburgo. La toma de la ciudad fue responsabilidad del sector Gold Beach y la misión le fue confiada a la 56 Brigada Independiente Británica, perteneciente a la 50 División de Infantería, la Northumbrian. Estos soldados pasaron la noche del día D a las puertas de Bayeux y a la mañana siguiente entraron en la ciudad sin encontrar apenas resistencia, confirmando la sospecha de que los alemanes se habían replegado más al sur. Mientras que son varias las poblaciones que se disputan el título de ser el primer pueblo normando liberado, Bayeux, con una mayor población, puede presumir de ser la primera ciudad liberada de la Francia continental. Pero además de esto, lo más importante para Bayeux es que tiene la suerte de ser una de las pocas poblaciones normandas que no resultaron dañadas durante la guerra. Sin duda, las calles de Bayeux son encantadoras, pero en 1944 resultaban demasiado estrechas para soportar el tráfico de miles de vehículos militares aliados. Por eso, a mediados de junio, los ingenieros británicos comenzaron la construcción del Bypass, la actual circunvalación de Bayeux y considerada como la primera de Francia. La importancia de esta circunvalación se entiende mejor si recordamos que en la playa de Romanches, al norte de la ciudad, se construiría uno de los 2 puertos prefabricados, los conocidos como Mulberry, y en su camino hacia los frentes de batalla, Bayeux se convirtió en un paso obligado de material y soldados. Pero a las playas normandas no solo llegaban suministros. El 14 de junio desembarcó el general francés Charles de Gaulle, el líder de la Francia Libre, quien eligió la ciudad de Bayeux para una intervención que marcaría el futuro de Francia. Plaza del Castillo, ahora rebautizada como Plaza de Gaulle, donde dio un histórico discurso. El general de Gaulle acababa de anunciar nada menos que la creación del gobierno provisional de la República Francesa, estableciendo la capital aquí, en la propia Bayeux, hasta la esperada liberación de París. Los británicos levantaron en el sur de la ciudad este memorial con una curiosa inscripción en latín: "Nosotros, que fuimos vencidos por Guillermo, hemos liberado la patria del vencedor". El monumento rinde homenaje a cerca de 2.000 soldados británicos, así como canadienses y un sudafricano, desaparecidos en combate, por lo que no pudieron ser enterrados. De hecho, justo enfrente se encuentra el cementerio británico más grande en suelo francés. Sobre este terreno, donado a Gran Bretaña a perpetuidad, se encuentran más de 4.600 tumbas, casi todas ellas británicas, pero también las de otras 10 nacionalidades, incluidos cerca de 500 alemanes, que, enemigos en el pasado, hoy en día comparten descanso en el mismo terreno. Hemos llegado al castillo, donde veremos esta magnífica fortificación. El conjunto de sus misiones en Normandía, la Operación Tonga, incluía la toma de este puente sobre el canal de Caen y un segundo puente sobre el río Orne. Era de vital importancia conservarlos intactos
ya que serían la única vía de enlace entre el resto de paracaidistas y las tropas provenientes de Sword Beach. La misión de los puentes en concreto, codificada como Operación Death Stick, fue confiada a la compañía D del regimiento Ox and Bucks de la 6ª División, reforzada por unos pocos más soldados y un grupo de ingenieros. En total, 180 hombres liderados por el mayor John Howard, que en lugar de saltar en paracaídas, aterrizarían en unas aeronaves sin motor, los planeadores, una técnica desarrollada por el ejército alemán que se usó casi exclusivamente en la Segunda Guerra Mundial. Para la toma de cada puente se asignaron 3 planeadores con 30 soldados cada uno. Los propios piloto y copiloto debían sumarse al combate tras el aterrizaje. De hecho, no formaban parte de la fuerza aérea, sino que eran soldados de infantería reconvertidos en pilotos. Aunque hoy nos centramos en el puente de Bénouville sobre el canal de Caen o Pegasus Bridge, hay que recordar que la operación incluía la toma simultánea de un segundo puente sobre el río Orne a tan solo medio kilómetro de distancia, que fue también capturado de forma exitosa. El Memorial Pegasus da testimonio de esta y otras misiones de las tropas aerotransportadas británicas en el día D. Los paracaídas no solo servían para desplegar soldados tras las líneas enemigas, también se usaban para hacer llegar provisiones a los combatientes, amortiguando la caída de grandes contenedores lanzados por la aviación. Mediante el color del paracaídas podía conocerse el contenido de antemano. Rojo para municiones, azul para raciones de comida, amarillo para material médico, caqui para tropas y blanco para equipo variado. El mayor Howard y sus hombres debían aguantar la posición hasta ser relevados por la infantería llegada de Sword Beach. Durante la espera, tenían que evitar que los tanques alemanes usasen ambos puentes para dirigirse a las playas, tarea que cumplieron gracias al uso del arma antitanque Piat como el expuesto en el memorial. Otra pieza llamativa es una de las gaitas usadas en la guerra por William Milling. Milling formaba parte de la primera brigada de comandos británicos. A su comandante, Lord Lovat, se le ocurrió usar la música de la gaita para avisar de su llegada a los soldados que estaban defendiendo el puente Pegasus. Americanos nació para apoyar a las tropas de Utah Beach, ya que era la playa más aislada del desembarco y la única sobre la península del Cotentin. El objetivo final de todo este sector era tomar el puerto y la ciudad de Cherburgo. 2 divisiones aerotransportadas, la 82 y la 101, con 3 regimientos de infantería cada una. En total, más de 13.000 paracaidistas que saltarían en la madrugada del día D tras las líneas enemigas, sumados a otras tropas que aterrizarían en planeadores con el equipo pesado. Aunque los aliados dominaban el aire, la artillería antiaérea alemana y el mal tiempo provocaron que la mayoría de los paracaidistas americanos saltaran lejos de las zonas planificadas. Hoy vamos a recorrer las 6 zonas de salto, o DZ, D y N, al oeste del río Merderet, que cruza de norte a sur la península del Cotentin. Esta misión era a priori la más peligrosa y se la asignó a la 82 División del general Ridgway, ya que, a diferencia de la 101, ya había realizado saltos en Italia. En realidad, solo uno de sus 3 regimientos que saltaron en el día D contaba con experiencia previa, el 505, que fue el que tomó Saint-Mère-Église y su importante nudo de comunicaciones. Los otros 2 regimientos, el 507 y el 508, debían tomar una serie de puentes sobre el río Merderet para asegurar el posterior avance de la infantería venida de Utah Beach
pero también para impedir la llegada de refuerzos alemanes. La División 101 del general Taylor tuvo su bautismo de fuego en Normandía. Bajo el nombre de Misión Albany, sus 3 regimientos paracaidistas saltarían en las zonas A, C y D. Su misión principal era asegurar las 4 salidas de Utah Beach y tomar la esclusa sobre el río Duff, en la Barquette, con la que los alemanes habían provocado inundaciones en la zona. Pero vamos a empezar el recorrido por el norte, donde saltó el regimiento 502. Si pudieran hablarnos, las iglesias de los pueblos normandos nos contarían muchas historias del día a día. Sus campanarios albergaban a veces puestos de observación, pero en esta iglesia de Angoville se produjo un hecho muy singular. Un proyectil de mortero entró por la bóveda de la iglesia y aunque no llegó a explotar, hoy en día es visible el impacto en el suelo. Pero lo que llama poderosamente la atención son los restos de sangre que todavía conservan algunos de sus bancos, vestigios del tiempo en que la iglesia de Angoville sirvió como enfermería. Monte Saint-Michel es un pequeño islote rocoso, habitado desde hace siglos y coronado por una abadía consagrada a San Miguel, que da nombre al lugar, famoso por las grandes mareas que inundan su bahía, convirtiendo por unas horas a este monte en una isla. Situado entre las regiones de Bretaña y Normandía, durante la Segunda Guerra Mundial, el Monte Saint-Michel no tuvo para los alemanes ningún interés estratégico, pero sí un gran valor turístico. Y es que durante los 4 años de la ocupación alemana, fueron miles los alemanes que visitaron el lugar, y eso que su guarnición se reducía a un puñado de soldados. Durante la batalla de Normandía, este sector no se vio amenazado hasta que los americanos iniciaron, el 25 de julio, la Operación Cobra. Su objetivo principal era abrir una brecha hacia Bretaña y así enfrentarse al ejército alemán lejos del complicado paisaje normando, compuesto por frondosos setos, conocido como el Bocage. La Operación Cobra, encomendada al primer ejército del general Omar Bradley, provocó en pocos días la retirada de las unidades alemanas hacia las defensas de ciudades fortaleza como Saint-Malo o Brest. El 31 de julio, los soldados americanos llegaron a Avranches, considerada como la entrada a Bretaña, y al día siguiente, el tercer ejército del general George Patton fue activado y tomó el relevo adentrándose rápidamente en Bretaña. Pues bien, en todo este tiempo, el Monte Saint-Michel no fue ninguna prioridad para los aliados, y la guarnición alemana se rindió sin necesidad de un solo disparo ante un grupo compuesto por periodistas británicos y su chofer, un soldado americano. Por lo que parece, esta curiosa liberación no fue documentada gráficamente, pero sí la visita, pocos días después, de otro grupo de periodistas, esta vez americanos.
Torre Eiffel. El símbolo por excelencia de la ciudad, una imponente construcción de hierro que alcanza los 300 metros de altura y que fue creada para la Exposición Universal de París en 1889. Aunque al principio no era muy popular entre los parisinos, quienes se plantearon destruirla en más de una ocasión. Con el paso del tiempo logró calar hondo en su población. Subir a la Torre Eiffel es una experiencia que no puede faltar en tu viaje. 2. Notre Dame. Es una de las catedrales góticas más populares y antiguas. En ella han tenido lugar acontecimientos históricos tan relevantes como la coronación de Napoleón, la beatificación de Juana de Arco o la coronación de Enrique VI de Inglaterra. 3. Arco del Triunfo. Ordenado por Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz, ha sido testigo de importantes eventos históricos como el paso de los restos mortales de Napoleón. 4. Museo del Louvre. Es el museo más visitado en todo el planeta. Abrió sus puertas en 1793 y en su interior se encuentran colecciones enormes que incluyen obras 5. Montmartre. Fue una población independiente hasta 1860, momento en que se convirtió en distrito de la ciudad y adquirió una dudosa fama a causa de sus cabarets y burdeles. 6. Los Inválidos. Es un imponente complejo arquitectónico concebido en el siglo XVII como residencia para los soldados franceses retirados después de más de 10 años cumpliendo con su servicio a la Armada. 7. Palacio de Versalles. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca tanto por su arquitectura como por su importancia histórica y cultural. Aquí vivieron distintos monarcas hasta la llegada de la Revolución Francesa. 8. Sainte-Chapelle. Es una auténtica joya de la arquitectura gótica que fue construida en 1241 y 1248 para guardar distintas reliquias de la Pasión de Cristo, como la corona de espinas o un trozo de la Santa Cruz. La capilla inferior luce una apariencia modesta y no especialmente luminosa. 9. Jardines de Luxemburgo. Fueron ampliados por María de Médicis entre 1614 y 1631, haciéndose con los terrenos adyacentes. 10. Panteón de París. Construido entre 1764 y 1790, además de ser uno de los primeros monumentos de estilo neoclásico en el país, también permitía observar la ciudad desde las alturas por primera vez. En su interior el tamaño y la decoración te dejarán boquiabierto, aunque lo más sorprendente serán las tumbas de personalidades tan ilustres como Voltaire, Marie Curie, Rousseau, Victor Hugo, Jean Monnet o Alejandro Dumas. Toda una experiencia cultural. Versalles. Palacio encantado donde todo es fasto y placer. Donde las sabidurías del arte y de la naturaleza se conjugan para lograr la perfección. Versalles. Formidable instrumento de un poder con dos facetas. Debe su creación a Luis XIV. Apartado de París, el gran rey de los Borbones erige su potestad, como si quisiera liberar a la monarquía de las agitaciones de la capital y de las conjuras que perturbaron su infancia. En torno a su persona, el monarca reúne a los grandes del reino. Todos quedan así bajo su mirada. Pronto serán 3000 entre príncipes, cortesanos, ministros y servidores los que residirán en Versalles. El salón de Diana estaba ocupado por un billar, juego en el que el rey era virtuoso.
Es aplaudido durante las veladas de apartamento que ofrece a la corte 3 veces por semana, en invierno entre las 6 y las 10. Al son de los oboes y violines, el baile anima la más amplia de las estancias de su apartamento, el Salón de Marte. En el centro del techo, Marte, el dios de la guerra sobre un carro tirado por lobos. Este salón se inscribe en el recorrido de las habitaciones de gala, cruzadas de día por los cortesanos y los curiosos de las colecciones reales. Una especie de guía impresa le servía de ayuda para reconocer las pinturas y esculturas. El rey David tocando el arpa, pintada por el dominicán, era el cuadro preferido de Luis XIV. Los peregrinos de Maús, del maestro veneciano el Veronés, uno de los pintores más valorizados. La familia de Darío a los pies de Alejandro, de Charles Le Brun, primer pintor del rey. Para quien sabe descifrar el mensaje está claro, la nueva pintura francesa ha llegado a igualar la gran pintura italiana. El reloj con el autómata del Salón de Mercurio es todo lo que queda del mobiliario de los grandes apartamentos en la época de Luis XIV. Fue un regalo del propio relojero en 1706. Cada hora, la estatua del rey aparece y una divinidad desciende para posar sobre su cabeza una corona de laurel.